Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de la farmacéutica de Olón o 492 días de cautiverio. Ahí arriba en esta pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. María Ángels era la menor de 5 hermanos y tenía 34 años al momento de los hechos. Estaba casada con Paco Pérez y juntos tenían 3 hijos, Fran de 5 años, María Ángels de 3 años y medio y David de 2. Vivían en la calle Pérez Lloses número 2 en el edificio Cerblay, también conocido como el edificio del RAC, el Club del Automóvil de Cataluña. María Ángels trabajaba en una fábrica de Olot, España. Esta es una ciudad muy tranquila de tan solo 34.000 habitantes. Antes del secuestro de María, hubo un caso que tocó de cerca a la familia Feliu. Esto sucedió con el ex socio de su padre. El padre de María Ángels era Tomás Feliu y su socio era Ramón Roca, el ex dirigente del Banco Industrial de los Pirineos. Roca había sufrido un secuestro en manos de 3 encapuchados que lo condujeron hasta una mina de Mequinensa, pero logró escapar sin saber muy bien cómo pudo hacerlo. Tanto Tomás como Ramón fueron los fundadores de este banco que tiempo después cayó en la quiebra. En aquella época, Olot no era un pueblo famoso. Era uno de esos típicos lugares en los que uno no espera que sucedan cosas demasiado emocionantes. Algo que cambió esa noche de noviembre de 1992. En un principio, María no era la elegida. La primera opción de los secuestradores era la heredera de una fábrica de embutidos de La Girona, pero el hecho de que su vida fuera bastante agitada les impedía hacerle un seguimiento fiable. En cambio, una farmacéutica con un horario laboral fijo les pareció una víctima un poco mejor, algo que la convirtió en el objetivo de un grupo conformado por un camarero, un delincuente, un policía local y un guardia de seguridad junto a su esposa, que querían obtener dinero fácil. Y es entonces, con este contexto, que pasamos al día de los hechos. Aquel día fue un viernes. El hijo de María no se encontraba bien y pasó la tarde en la farmacia con su madre. Al caer la noche, ella misma lo llevó a su casa porque sus otros hijos ya habían terminado con sus actividades. Paco, su marido, ya había salido de su trabajo y podía encargarse de los niños. Así que la mujer dejó al pequeño y volvió a la farmacia para finalizar su turno. Al terminar su jornada laboral, su hermana Carmen y un amigo la invitaron a tomar algo. Una salida corta de la cual se escapó rápidamente para volver con sus hijos. Cuando se subió al auto para emprender la vuelta, no se dio cuenta de que 3 hombres la seguían desde otro vehículo. Menos se esperaba que fueran a secuestrarla. Y en realidad, este se trataba del tercer intento. En los 2 intentos anteriores, el valor de los secuestradores no fue suficiente. Además, en el primer intento hubo un malentendido sobre dónde debían reunirse antes de empezar a actuar. En la segunda, uno de ellos llegó tarde y los otros 2 se pusieron nerviosos. Pero aquel día, pasada la emoción de los Juegos Olímpicos de Barcelona, los captores no fallaron. Cerca de las 9:30 de la noche, cuando María ya se había estacionado, unos encapuchados la obligaron a que les entregaran las llaves de su Renault 25 plateado recién estacionado y se metieran en la baulera del coche. En un principio, la idea del secuestro era que fuera algo rápido. Las deudas de los secuestradores eran muchas y necesitaban cobrar el rescate pronto. Uno de ellos tenía deudas por drogas, el otro las tenía por querer vivir por encima de sus posibilidades. Lo que debería haber sido un secuestro rápido y un asunto terminado en menos de una semana terminó durando 16 meses. Por supuesto se darán cuenta de que entonces algo pasó. ¿Y qué es lo que hace que el plan cambie tan drásticamente? El principal motivo era la incapacidad de los secuestradores para gestionar el rescate. Durante la negociación, la mayoría de los procedimientos fueron rudimentarios. Los teléfonos de la familia de la víctima estaban pinchados, pero pasaban las semanas y las llamadas no llegaban, y cuando lo hacían, se mezclaban con las llamadas de secuestradores falsos. La realidad era que no sabían cómo hacer para cobrar el rescate, y al no saber cómo proceder, dejaron que el tiempo pasara. Desde el comienzo los errores fueron evidentes. Los secuestradores enviaron una primera grabación con la voz de María para demostrar que estaba viva.
pero se olvidaron de pedir el rescate, por lo que la policía dedujo que era falsa. Desde cualquier punto de vista se podía notar que los secuestradores eran novatos. El más claro ejemplo fue el de Sebastián Comas, alias Iñaki. Lo primero que le dijo a la mujer apenas la vio fue: ¿es la primera vez que te secuestran? Lo irónico de esto es que cuantos más errores cometían los novatos criminales, más lejos estaba la policía de resolver el caso. María pasó los 492 días encerrada en un agujero del tamaño de un pequeño armario. No cabía estirada y le habían puesto un colchón y un balde para que hiciera sus necesidades. Según uno de los tenientes de la investigación, algunas de las condiciones a las que estuvo sometida la mujer eran peores que las de las víctimas del Holocausto. Esto en referencia a cosas como el espacio, la iluminación, higiene y comunicación. Con el agua filtrándose por las paredes, soportando el olor de sus propios excrementos y encapuchada por voluntad propia para no reconocer a sus secuestradores, María Ángeles escuchaba aterrorizada como uno de sus captores le decía que le cortarían un dedo cada 3 semanas si su familia no pagaba el rescate. Durante su encierro, toda la ropa que recibió fue una camisa y un pantalón de chandal. Su vigilante, Iñaki, se compadeció de ella y le dio un encendedor, velas y luz eléctrica. También consintió en que caminara unos 20 minutos al día y hasta le permitió escuchar la radio, aunque por ella se enteró de que la daban por muerta. En ese momento las esperanzas de la víctima por ser rescatada se volvieron nulas. La familia Feliuba Sols en algún punto se cansó y contrató a un investigador privado. Este fue quien ofreció una recompensa de 20 millones de pesetas si dejaban a María en libertad y 5 millones si daban una pista fiable de que estaba sana y salva. Como resultado de esto, las pistas falsas se dispararon, tanto como los intentos de cobro de dichas recompensas. Cuando Iñaki cayó en la realidad de que debido al mal manejo del caso como captores no le darían un centavo por este trabajo, decidió que quería liberarla. Por otro lado, la investigación seguía en pie, pero ante la falta de pistas claras y la incertidumbre del secuestro, la Guardia Civil se enfocó en investigar el entorno de la víctima. 3 meses después del secuestro, unas manifestaciones del gobernador civil de Girona, Pere Navarro, abrieron una vía conspiratoria. Del mismo modo que no podía decirse con seguridad que la mujer estuviera viva, tampoco se podía asegurar que María no se haya marchado ni que detrás no haya algún asunto familiar. Las relaciones entre la familia de la farmacéutica y la Guardia Civil acabaron rotas por mutua desconfianza. Las relaciones entre los secuestradores también explotaron. Los dos líderes del golpe dejaron de hablarse cuando el secuestro comenzó a alargarse. Por fuera se desarrollaba una batalla campal, pero María seguía metida en un agujero sin poder ver la luz del día. Tras meses sin noticias de la víctima, un testigo luego desacreditado aseguró que a María la habían matado. El 23 de mayo de 1993 se la dio oficialmente por muerta, una noticia que María pudo escuchar en vivo en la Radio Nacional. La policía anunciaba que el cuerpo había sido enterrado en Albacete. No hubo mucho más movimiento de parte de las fuerzas, más allá de la negligencia policial en la que borraban pistas, perdían datos de la investigación, daban pasos hacia atrás cuando había avances, entre otras cosas. En medio del caos de la investigación, 2 personas inocentes, Xavier Baza y Joan Casals, fueron a la cárcel por orden de un juez completamente desbordado por el caso. Y de la nada, menos de un año después de haber sido dada por muerta, María aparece en una gasolinera la noche del 27 de marzo de 1994. La familia no había pagado un rescate, los secuestradores tampoco lo habían pedido. Uno de sus captores, como ya dije, por pena, decidió soltarla en una estación de servicio de la ciudad. Algo que resulta extraño tanto para los investigadores como para el público en general. Algunos agentes de la Guardia Civil que se encontraban en ese momento en la gasolinera fueron los primeros en intervenir y trasladarla a un centro hospitalario de Barcelona. El cuerpo de María presentaba desnutrición, entre otros problemas que serían revelados luego de un análisis completo de la víctima. En los 492 días que pasó confinada en un agujero, María vivió situaciones inhumanas, pero pocas horas después de ser liberada se mostró a los medios en la puerta de su casa. El público que había seguido su caso esperaba escucharla, pero lo primero que notaron era su pelo. A María se la veía bien peinada, y muchos televidentes comentaron que se la veía bien vestida, fuerte y enérgica. Esto fue lo que provocó que la gente desconfiara de la historia del secuestro. Estos eran los primeros indicios del fin de una pesadilla y el comienzo de otra. Algunas personas la miraban raro por la calle. La mujer fue acusada en los programas de televisión por policías, confidentes y opinólogos de haber fingido su propia captura.
Varios medios dieron voz a personajes que aseguraban que el secuestro no había existido, que lo había organizado todo ella misma para cobrar el rescate. E hicieron circular mentiras sobre su vida, su familia y su sexualidad, hasta que la justicia los obligó a callarse. Incluso el gobernador civil de Girona, de aquella época, Pere Navarro, dijo públicamente que no descartaba el autosecuestro. Mientras el público hablaba de la felicidad y la fortaleza que se veía en María al ser liberada, la mujer fue sometida a una serie de estudios para determinar su salud mental. Después de ser revisada por médicos y terapeutas, se descubrió que la mujer tenía problemas psicológicos severos, como terror, pánico a los insectos y a la oscuridad e hipervigilancia. Además, los médicos que llevaban a cabo la recuperación de la mujer confirmaron que padecía síndrome de Estocolmo. Hablaron del aprecio de la víctima a Iñaki, el camarero que cuidaba de ella y la persona que la devolvió a la vida en aquella gasolinera. Sebastián Comas era el encargado de llevarle la comida y quien finalmente la liberó, y por tanto, ella pensaba que de alguna forma su vida dependía de él. Precisamente en el juicio, María tuvo para él las mejores palabras. Iñaki quedó en libertad después de cumplir una pena inicial de 17 años de cárcel que quedó reducida a 8. Incluidos los 2 de prisión preventiva. Le benefició haber sido la persona que liberó a la farmacéutica. El forense destacó la gran capacidad de superación, la inteligencia y los poderosos valores que ayudaron a María Ángels a soportar las duras condiciones de su secuestro. Aseguró que solo se derrumbó una vez cuando escuchó por la radio que se había abandonado la búsqueda. El juicio se hizo esperar una década desde el secuestro, y en él, María relató cómo la asaltaron con arma de fuego en el estacionamiento de su vivienda y la subieron a un vehículo. Los primeros encarcelados fueron 2 hombres, Joan Casals y Francesc Bassa, delatados por Francisco Evangelista, una persona que, gracias a esta acción, alcanzó una cierta fama mediática. Sin embargo, María Ángels Feliu negó una vez liberada que Casals y Bassa fuesen quienes la habían mantenido encerrada durante 16 meses e incluso llegó a querellarse contra Evangelista. El fin del secuestro se había producido los últimos días del mes de marzo de 1994. Y hasta 5 años después la investigación no volvió a señalar culpables, en este caso con la mirada puesta en la policía local de Olot. Un agente de nombre Antoni Girado se entregó, confesó los hechos y señaló como colaboradores suyos al guardia de seguridad llamado Ramón Ulastre y a su mujer Montserrat Teixidor, así como a una tercera persona, José Luis Paz, que contaba con antecedentes por diversos delitos. Las condenas para ellos fueron de 22 años para Ramón Ulastre, cabecilla de la banda, y Antonio Girado, de 18 años para la mujer del primero, Montserrat Teixidor, y de 14 para José Luis Paz. En el juicio se supo, gracias a uno de los hermanos de la víctima, que estaban dispuestos a pagar el rescate. Se habían cifrado entre los 12.000 y 600.000 euros, aunque todos los intentos de negociación fueron un fracaso. María Ángels tiene 63 años y sigue trabajando en la misma farmacia. Se divorció de Paco Pérez, lo cual provocó asombro en el pueblo, aunque en la familia era algo que ya se sabía. A la hora de las negociaciones con los secuestradores, Paco siempre quedaba excluido de las reuniones. Los 3 hijos de la pareja tienen alrededor de 30 años ahora mismo. En la actualidad se dice que el pueblo de Olot intenta protegerla. Entienden que en su momento la mujer lo pasó muy mal, entre el secuestro y el después, mientras estaba parada en el ojo de la tormenta. María Ángels Feliu protagonizó hace 3 décadas uno de los sucesos más impactantes de la historia reciente de España. Sin embargo, su historia nunca llegó a contarse por completo y sin especulaciones de los medios y del público. Este caso no hizo más que llevar luz a la incompetencia de las fuerzas de seguridad españolas, quienes no pudieron resolver un caso que se desarrollaba en sus narices, y que además prefirieron dar a la víctima por muerta antes que admitir sus errores. Durante el juicio que se llevó a cabo en 2003, lo que más reprochó María Ángels a sus secuestradores fue el hecho de apartarla durante tanto tiempo de sus hijos. No les perdono que dejaran a mis hijos durante casi 500 días sin su madre. Pero bueno, esa es la historia de hoy, esa es la increíble historia de la farmacéutica de Olot. Díganme si la conocían, quizá mi público español ya supiera de esta historia, y si no, ¿qué les parece? Déjenme sus opiniones en los comentarios y díganme qué otros casos quieren ver en el canal. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.